esta clase está siendo grabada para que los que no pudieron ingresar hoy día puedan verla y puedan saber de lo que hablamos hoy día, ¿sí? No sé si han visto en el aula virtual ya están las actividades. En vista de que no podemos tener muchas actividades como en la forma presencial, vamos a tener que hacer test. Entonces, de este capítulo, del tema 1, hay 4 capítulos. Déjenme ponerle un momento, por favor. En la aula virtual ya están tipeados los temas, ¿no? Ahorita en el primer ciclo, el medio ciclo, vamos a tener 4 temas. Vamos a tener la unidad 1 y la unidad 2. En la unidad 1 tenemos 4 capítulos. Que el primero vamos a verlo ahora, que son los documentos de archivos electrónicos, definición e identificación de archivos electrónicos, extensiones más comunes. La siguiente semana veremos uso de los archivos electrónicos, ventajas y desventajas. La siguiente, conservación y preservación de los archivos electrónicos. Y por último tenemos la medida de los archivos electrónicos. Esto en lo que tiene que ver en la unidad 1. De esta unidad 1 vamos a sacar 2 tests. El primer test tendrá que ver con el capítulo 1 y capítulo 2, es decir, la clase de hoy día y la clase de la siguiente semana. El siguiente test va a constar de las últimos dos capítulos del tema 1, de la unidad 1, perdón. Entonces, la siguiente semana yo le estaré diciendo a media semana, confirmándole el día y la hora para hacer el test. Repito, ¿no? La siguiente semana vamos a dar un test sobre lo que vamos a ver hoy día y lo que vamos a ver el día martes. Me imagino que la prueba ha de ser el día viernes de la siguiente semana, jueves o viernes de la siguiente semana. Entonces, ahí ya vamos sumando puntos. ¿Alguna duda al respecto de eso? Buenos días, profesor. ¿Me podría Buenos repetir? Es días. que entré un poquito tarde. Soy Natalie Zambrano, por favor. Ya, ¿Podría ser tan amable? no se preocupe. Natalie, yo le contaba a sus compañeros que en vista que no vamos a tener muchas actividades presenciales porque nos llegó un reglamento del Consejo Universitario que tenemos prohibido muchas actividades, ¿no? Entonces hay que buscarle la forma de sumar puntos. ¿Cómo vamos a sumar puntos? Con los test. Ahorita en el medio ciclo, que corresponde a la unidad 1 y a la unidad 2, vamos a hacer 5 tests. Ahora, en la unidad 1, de la unidad 1 vamos a sacar 2 tests. ¿A qué corresponden esos 2 tests? ¿A qué temas? Al tema de hoy día que vamos a ver y al tema de la siguiente semana. Y el siguiente test lo van a ver con las últimas dos semanas subsiguientes, ¿no? ¿Me hago entender? Entonces, lo que vamos a ver hoy día se suma a lo que vamos a ver el otro martes y el día jueves o viernes yo les confirmo la fecha con anticipación para dar el test sobre esos 2 temas. Y así mismo vamos sumando en las últimas semanas, las últimas 3 semanas, vamos a ver los otros dos capítulos subsiguientes, ¿no? Que están en el tema 1. Y así mismo vamos a tener en la unidad 2
vamos a tener 3 test. Ya, eso con anticipación yo los voy diciendo, ¿no? Entonces, fijémonos primero en lo que tenemos ahora, que es el tema, el capítulo 1 y el capítulo 2 para el test de la siguiente semana, ¿no? ¿Estamos correctos? Bueno, vamos a empezar a la clase, ¿no? Según el temario, hoy día nos toca hablar sobre los documentos de archivos electrónicos, la definición e identificación de archivos electrónicos, extensiones más comunes en los archivos electrónicos. Entonces, actualmente gran parte de la información de las organizaciones nace electrónicamente. Por esta razón será necesario gestionarla y conservarla por medios digitales. Algunos documentos digitales no se pueden transformar a papel. Por ejemplo, los audiovisuales. Entonces, podemos decir que los documentos de archivos electrónicos es un conjunto de datos que se almacenan bajo un determinado formato, ¿no? Los documentos se producen cada vez con mayor frecuencia en formato electrónico. Existe un interés cada vez mayor en su mantenimiento y conservación a largo plazo. Para aplicar cualquier estrategia se necesita un conjunto de herramientas y métodos. En el contexto de los documentos electrónicos, ¿qué quiere decir esto? Que vamos a utilizar manuales, modelos requisitos y normas. Todo esto para tener un documento electrónico, ¿no? El documento electrónico tiene varias características o varios esquemas. Pueden ser virtuales. En los virtuales tenemos que tienen la estructura y el contenido, forman el mismo documento, ¿no? Su estructura es lógica y no es física. Necesitan metadatos para ser gestionados. Diferentes morfologías, como puede ser el texto, la imagen, audio y audiovisual, que condicionan las tecnologías de gestión. Y el almacenamiento distribuido para acceso desde cualquier punto del planeta, ya sea por móvil o por equipos de cómputo, por tablets, como podría ser, ¿no? Entonces, qué nos dice la bibliografía? Que los documentos electrónicos no dejan de ser documentos por ser creados y mantenidos en un entorno digital. Y siempre van a mantener una característica común comunes a los documentos tradicionales, que es el documento del papel. Y por último tenemos el documento electrónico. Curiosamente, busca en sus nuevas formalidades las mismas y antiguas características de autenticidad, fiabilidad, integridad y permanencia del tradicional documento escrito. ¿Qué quiere decir? Que no por ser un documento electrónico no tiene validez. Al contrario, todo documento electrónico tiene una validez y una validez jurídica. Es tan real como un documento firmado. Justamente en estos momentos que estamos en una situación de emergencia, ahorita tiene que ver mucho los documentos electrónicos. No sé si han escuchado de las firmas electrónicas. Por ejemplo, eh, gran parte de la administración pública la han obligado, porque no hay de otra, han obligado a sacar una firma electrónica. ¿Qué es una firma electrónica? No es coger mi firma y escanearla y ponerla en un papel electrónico sobre Word. No, eso no es una firma electrónica. Una firma electrónica es un conjunto de datos entre números, letras, códigos. Lo que hace es que su información personal la transforme en estos códigos. Entonces, de ahí sale la firma electrónica. Hay muchos lectores de firma. Puede ser un ejemplo de firma electrónica, puede ser un código de barra,
un código QR o simplemente un código hexadecimal entre 1 y 15 dígitos. ¿Alguien hasta aquí alguna pregunta sobre lo que es un documento electrónico? Cuénteme. ¿Nadie tiene pregunta? Sigamos entonces. Entonces, podemos decir que según ISAC, el Consejo Internacional de Archivos en el 2000, la página 13, ¿qué son los archivos electrónicos? Es información registrada en cualquier soporte y tipo documental, producida, recibida y conservada por cualquier persona física o jurídica en el ejercicio de su competencia o en el desarrollo de su actividad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que actualmente gran parte de la información de las organizaciones hace electrónicamente, ¿no? Como le decía anteriormente. Los documentos se producen cada vez con mayor frecuencia en formato electrónico. Existe un interés cada vez mayor en su mantenimiento y conservación a largo plazo. Entonces decimos que los archivos electrónicos es toda información registrada, producida o recibida durante la iniciación, desarrollo o terminación de una actividad personal o institucional y que incluye contenido, contexto y estructuras suficientes para servir como testimonio de esa actividad. Lo que le decía antes, ¿no? Que no por ser un documento electrónico, un archivo electrónico, no tiene validez. ¿Cómo más lo identificamos? Los documentos pueden adoptar varias formas y representaciones. Se suelen representar como elementos de información, delimitados de forma lógica. Por ejemplo, un documento diferenciado, base de datos relacionada y los documentos compuestos. Los archivos electrónicos se clasifican por su función y por su formato. En su función, entre los ejemplos podemos encontrar series de expedientes, procesos judiciales, dosieres temáticos, expedientes personales, registros de correspondencia, páginas web. Es decir, ¿para qué va a funcionar este documento? ¿Con qué fin vamos a tener eso? Esa es la clasificación por su función. Y por su forma y formato, entre los ejemplos podemos encontrar los documentos de procesadores de texto, bases de datos, documentos de hipertexto, imágenes, hojas de cálculo, correo electrónico, mensajes de voz. ¿Quién me dice qué son los documentos de hipertextos? ¿Qué saben de los documentos de hipertextos? Profesor, eso no es cuando un artículo o algo tiene como más conexión a otros documentos que tratan del mismo tema. Perdón, no le escuché, parece que hay mucho audio ambiente, entonces no le escuché. ¿Me puede hacer el favor de repetir? Sea tan amable. Lo del hipertexto, Sí. tengo la idea de que, o sea, que dentro de un documento que usted lea, hay conexión hacia otros documentos que tratan del mismo tema. Exacto, exacto. ¿Algún ejemplo claro? ¿Un ejemplo de la vida real? ¿No? Un ejemplo claro son las páginas web. Una página web es un documento de hipertexto, ya que contiene una dentro de otra. Por ejemplo, esto es lo que estoy haciendo, una diapositiva en PowerPoint. Si yo configuro que aquí sobre esto le doy clic y me vaya a otra página, eso es un documento de hipertexto. ¿Sí? ¿Estamos correctos? ¿Alguna pregunta sobre eso? Bueno, continuemos, ¿no?
Ya, y lo último que tenemos con definición e identificación son los ejemplos, ¿no? Lo que yo le decía hace poquito. ¿Cómo están estructurados? Con el nombre y la extensión. El nombre permite la administración del archivo y la extensión indica el formato, como podemos ver aquí, ¿no? El ejemplo claro. Tenemos archivos HTML, CSS. Este CSS y HTML lo utilizamos mucho en lo que son páginas web. JPG para imágenes, doc, que son documentos de Word, PPT, archivos de PowerPoint, PNG, documentos de imágenes con fondo transparente, PDF, XLS, RAR, bueno, un sinnúmero de documentos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la forma de identificarlos con el nombre. Déjame un momentito, por favor. Entonces, tenemos aquí, ¿no? Lo que es el nombre, que es el identificador, a donde nosotros lo vamos a ubicar, y esto nos va a ayudar para buscarlo posteriormente. Y la extensión. Extensión que significa a qué archivo, a qué función va a pertenecer ese documento, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Convérseme. ¿Está todo claro o necesitan que les aclare algo? Entonces, tenemos lo que es definición e identificación de los archivos electrónicos. Seguimos. ¿Cuáles son las características de la definición o identificación de los archivos electrónicos? Es la autenticidad, la fiabilidad, la disponibilidad o la integridad. En fiabilidad también podemos poner que es la seguridad. Fiabilidad o seguridad es casi lo mismo, ¿no? Entonces, para que la validez del documento electrónico sea efectiva, es del mismo momento en que su producción e incluso desde el mismo momento de la definición de los procesos que deben dar lugar a la tramitación electrónica. ¿Qué quiere decir? Que para que un documento sea legal, sea real, tiene que estar auténtico, seguro, que sea íntegro y que esté disponible. De esto de disponibilidad depende mucho el tipo de documento, ¿no? Pueden ser privados o pueden ser públicos. No sé si han escuchado ahorita hablar bastante sobre el Anonymous, o en su tiempo cuando fue Wikileaks. ¿Ellos qué hacían? Ellos hackeaban los documentos electrónicos, o ellos le dicen cables. ¿Qué son los cables? Son los documentos electrónicos de cada país, de cada nación. Entonces, ellos de alguna forma ingresaban a la base de datos, sacaban los archivos y los ponían a la vista. Entonces, por eso ellos están juzgados ahorita. Por eso en la fiabilidad, en la seguridad, tiene que haber mucho cuidado, dependiendo del tipo de documento que se administre, ¿no? Como le decía anteriormente, en la estructura de los archivos electrónicos tenemos la estructura física y la estructura lógica. La estructura física lo vamos a ver como un documento físico. Esto lo vemos en los documentos físicos. Entonces, ¿qué nos puede decir la estructura física? Que resulta evidente que es la que resulta evidente para el usuario, lo que no ocurre en el caso de los documentos electrónicos. La estructura física de un documento electrónico es variable y depende del hardware y el software. Por el contrario, la estructura lógica, es decir, la relación entre las partes que los comparten, es lo que lo hace inteligente. Y lo siguiente, la siguiente estructura es el contexto. ¿Qué tenemos en contexto? Los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Los metadatos es
El contenido de ese archivo. No estoy hablando que si yo digo, por ejemplo, el contenido de un archivo Word son sus dígitos, sus caracteres. No, es el contenido interno de lo que conforma ese archivo. Dentro de los metadatos, nosotros podemos tener la seguridad. ¿Cuál es la seguridad? La firma electrónica, un sello de un código de barras. Entonces podemos decir que los metadatos son una parte esencial de la información contextual. Los metadatos se definen como datos sobre datos que describen el contexto, el contenido y la estructura de los documentos y su gestión a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto, sobre la estructura? Seguimos. Y por último, ya para terminar, tenemos las extensiones más comunes. ¿Cuáles son las extensiones más comunes? PDF, JPG, GIF, PNG. HTML, CSS, JS, AI. ¿Alguien sabe para qué significa el AI? ¿Quién me dice para qué significa el AI? No. El AI son documentos de diseño gráfico. Son documentos de ilustrador, del ilustrador. Este junto con el PCD, que es el de Photoshop. Estos son archivos por Photoshop y estos son archivos de ilustrador. JS, donde más HTML y CSS son archivos de páginas web. HTML es la estructura de la página web, CSS son las hojas de estilo, es decir, el color que yo quiero que le ponga a una letra, el tipo de letra que puede tener esa página web, y JS son las funciones que pueden tener dentro de esa página HTML. Si tenemos chance, al final podemos hacer una pequeña, si es que desean, ¿no? Porque igual no nos compete. Pero podemos hacer un ejemplo al final de los temas, tenemos chance, podemos hacer un pequeño ejemplo de una página web. La pueden ustedes poner en su mismo computador y les va a salir, ¿no? Con lo principal. Entonces estamos claros, ¿no? Estas son las extensiones más comunes. ¿Y qué son las extensiones más comunes? El conjunto de letras y números que permiten asignarle el nombre a un archivo, la característica del archivo con solo observarlo, el tipo de archivo que es y el sistema operativo con que trabaja. Ojo, esto es muy importante, ¿no? El sistema operativo con que trabaja. No sé si se han dado cuenta, cuando ustedes bajan o tienen algún archivo y en el computador les sale en blanco o les sale que no es reconocible, es porque simplemente ese computador no tiene el programa necesario para abrir los tipos de archivos que ustedes están descargando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, para finalizar, les dejo un pensamiento de Alan Turing. Solo podemos ver poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho que hacer, Alan Turing. Entonces, ¿quién me dice o conocen de Alan Turing? Alan Turing fue el padre de la informática. Ahora sí, vamos a la sección de preguntas y respuestas. ¿Alguna pregunta que tengan?
Buenos días, profesor. Tengo una dudita. Cuénteme. Respecto a, entendí sobre la estructura del documento. El físico lo entendí perfectamente, que es aquel documento que resulta evidente para el usuario, es aquel el cual podemos ver y palpar. Así Ya, es. pero en el lógico, usted mencionaba que es lo que hace inteligente, o sea, usted se refiere al documento en sí, la lógica de que tenga el documento. ¿A eso se refiere usted? A la estructura lógica es prácticamente lo mismo que esto, a las extensiones. Ya, ¿Cómo está ya. estructurado? Con un nombre de archivo, Ok. con un nombre, Ah, ya. un nombre que lo diferencia y una extensión que le dice Mm, al programa cuál es, qué tiene que abrir. ¿Sí? Porque oh, ya, ok. Ahí sí me queda porque mucho más claro. ya, porque el interior de ese archivo lo vamos a ver en el contexto, que es el Oh, ya. interior, el dato sobre el dato. ¿Sí? Sí, sí, eso Sobre los sí entendí. metadatos. Sí. Ah, ya, profesor. ¿Ya? ¿Sí? Listo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Entonces, de este tema, yo les he colgado algunos PDF en la sección del aula virtual en libros. De este tema y del siguiente tema, que es el uso de los archivos electrónicos, ventajas y desventajas, saldrá su primer test. Entonces, lean un poco de los libros que le he dejado. Igual los voy a compartir por el WhatsApp. Les voy a sombrear una parte de los documentos que quiero que lean. Que de ahí van a salir los tests. ¿Alguien más alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan sobre la materia, sobre lo que se habló hoy día, sobre lo que piensan hacer a futuro? No sé, cuénteme. Profesor, la clase de que se va a dar por medio de Zoom, ¿van a ser colgada en la plataforma o en el grupo de WhatsApp? Por ambos lados. Ya les digo, no es obligatorio estar aquí. Tenemos disposiciones específicas de no obligar a los estudiantes de estar en las reuniones, de estar en las clases. Pero es que tampoco, para mí no es tampoco es dejarles las diapositivas y los libros y que ustedes vean qué hacen. No estaría bien. ¿Verdad? Por eso trato de hacer algo pequeño, cápsulas pequeñas. Si en caso ya de futuro que no puedan participar la gran mayoría, tendría que hacer yo los videos y enviárselo a ustedes. Contestando su pregunta, esta clase que está siendo grabada va a estar colgada en el aula virtual y se las voy a pasar por el WhatsApp, al grupo del WhatsApp. Sí. Muchas Ya, gracias, profesor. no se preocupe. Otra cosita, como tenemos clase de 9 a 11, entonces de 9 a 11 en ese horario específico yo voy a estar para ustedes para contestar sus llamadas, para contestar sus mensajes de WhatsApp. Eso sí les pido de favor. Si necesitan alguna ayuda, algún tema, alguna consulta sobre la materia, escríbanme privadamente al WhatsApp, ¿no? No lo escriban al grupo. El grupo simplemente son cosas puntuales, son cosas de comunicación. Entonces, necesitan algo o alguna consulta, directamente a mi WhatsApp, ¿sí? En el aula virtual ya también puse mi teléfono, si necesitan de algo, ¿no? Entonces, entre las 9, los días martes de 9 a 11, voy a estar presto para atender sus llamadas, alguna tutoría que necesiten, alguna pregunta que necesiten, me la hacen saber nomás, ¿no? ¿Algo más? Vayan leyendo. Realmente la materia es muy fácil. Es fácil de entender, es comprensible, es orientada a lo que hacemos habitualmente, porque la mayoría hemos tenido frente a una computadora, hemos desarrollado un archivo de Word, de Excel,
Entonces, eso es un documento electrónico, es un archivo electrónico. Simplemente tenemos que conocer su contexto, sus seguridades y para qué nos sirve. En la siguiente clase vamos a ver el uso de los archivos electrónicos, cuáles son sus ventajas y desventajas. Eso sería el martes, ¿verdad? Eso sería el martes, así es. En Zoom también. De estos dos temas, Profesor, tengo una duda. dígame. Entrando a la plataforma vi que aún no tenemos trabajo con usted. No, Nomás por eso. tenemos que leer Dígame. nomás tenemos que leer la clase que usted nos impartió hoy. O sea, para tener ya más conocimiento, ya cuando vayamos a dar el test y también leer el segundo tema que usted va a dar. Así es. Realmente en este curso no hay muchas actividades para realizar. Por eso, no sé si se dan cuenta, en el cronograma de actividades les he puesto las videoconferencias asincrónicas, que son 5 puntos. ¿A qué se refieren las videoconferencias asincrónicas? En su momento, yo les voy a decir que ustedes hablen de un tema. Ya no lo voy a hacer yo. Lo van a hacer ustedes individualmente. Y ¿Cómo ese lo van a punto. hacer? Como yo les dije la semana pasada, con un video corto de WhatsApp, ustedes se graban, hablan sobre un tema específico y me lo envían. Entonces, ahí van a tener 5 puntos. El portafolio de tareas van a salir otros 5 puntos. Alguna tarea que ha de salir una o varias tareas que van a salir en este medio ciclo. Otro indicativo es el foro. Voy a ponerle un foro para que ustedes discutan sobre algún tema. Ahí tienen 5 puntos más. Y por último tenemos los test. Ajá. Dígame. ¿Y los test? Ya, los test, ya les dije, ¿no? Los test van a constar, en este medio ciclo vamos a tener 5 tests. Cada test va a constar de un punto. Ya. Serían En- 5 puntos. Exacto. Entonces, en el componente de docencia ya vamos a tener 15 puntos. Déjeme un momento, déjeme dejar de compartir esto. Un momento. Estamos viendo el aula virtual, ¿no? Entonces, en los tests vamos a tener 5 tests. Aquí esto me falta agregarle, ¿no? Vamos a tener 5 tests. Cada test va a constar de un punto. ¿Qué vamos a ver en el test? ¿Cómo van a estar divididos? El primer tema, en la unidad 1, capítulo 1 y capítulo 2. Primer test. Segundo test, capítulo 3, capítulo 4. Van 2 test por ahí. En la siguiente unidad, capítulo 1, un test. Capítulo 2 y capítulo 3, otro test. Y por último, la normalización de procedimiento, último test. Tenemos 5 tests que nos van a dar 5 puntos. De ahí en adelante vamos a tener un análisis y comprensión de material bibliográfico que nos va a dar 5 puntos. Y por último el PIS, el proyecto integrador, ¿no? Proyecto integrador que se va a dividir en 2 partes. La primera parte será entregada en el medio ciclo, con un adelanto, que nos va a dar 10 puntos. Y la finalización al final del ciclo. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profesor, respecto al PIS, hay que hacerlo en un grupo. ¿Perdón? En grupo será el proyecto PIS. Trabajar en grupo ¿Será ahorita grupo? trabajar ahorita en grupo está muy complicado.
porque tenemos Exacto. disposiciones de no trabajar en grupo. Tendrá que ser individual. No va a ser algo grande, va a ser algo pequeño, Ok, porque yo sé que, perfecto. va a ser individual. Entonces, no se Claro, preocupe por porque el será momento. complicado. Sí, será muy complicado porque ni siquiera cuando estamos en clase podemos llegar a un acuerdo. Ahora imagínese así. Por supuesto, por supuesto. No va a ser, este periodo va a ser sumamente fácil. Para ustedes, como para nosotros los profesores, peor, porque va a ser, para nosotros complicado, para ustedes más fácil. Entonces, Claro. tenemos el cronograma, ¿no? En el cronograma de medio ciclo van a estar las clases, cada una de las clases. Esta clase va a estar colgada en medio ciclo, para los que los desean ver, en videoclase. Entonces, aquí va a estar la clase 2, la fecha y el enlace al video. Como verán, ya está subido el video 1, enlace al video 1, para que puedan observar la de la semana pasada. ¿Alguna pregunta? Les recomiendo que vean este video, es muy bueno. Es muy bueno el video, muy explicativo. Ese y lo que le dejé en medio ciclo, se puso lento el internet ya. ¿Cómo generar documentos electrónicos? ¿Qué son los documentos electrónicos? Frecuentemente aquí le voy a poner muchos videos para que vean de qué es la materia, de qué son las actividades, cómo es la temática, los documentos electrónicos, todo, ¿no? Bueno, ¿alguien, alguna pregunta sobre lo respecto? ¿Alguien que tenga una pregunta? Si no, podemos quedar hasta aquí. Recuerden que hasta las 11, los días martes, de 9 a 11, estoy disponible para receptar sus llamadas y mensajes de textos, mensajes de WhatsApp, para el que desee consultar algo, ¿no? No tienen dudas, ¿no? Si no tienen dudas, quedamos hasta aquí. Pasen ustedes buen día, buen fin de semana, buena semana. Y lean, por favor, ¿sí? Lean un poquito. Recuerden que de aquí en adelante ya depende netamente de ustedes, la autoeducación. Profe, buen día. Hola, buen día, dígame. Lo de PIS, el tema, ¿cuándo será que lo puedes dar? O sea, para ir haciéndolo de a poco. Ya, lo del PIS, entre la segunda y tercera semana, me parece, entre la siguiente y la posterior. Ahí ya Ah, ya. les comunico qué es lo que tengan que hacer. Ok. Sí, Listo, gracias. no va a ser tan rápido. Yo entiendo la situación, todos entendemos la situación, entonces no van a hacer cosas de un día para otro, no va a ser cosas, sobre todo un PIS, no va a ser de una semana para otra. Ujú. Entonces, sí, tengan claro eso. Ok, gracias. Entonces, ¿no tienen nada más que preguntar? Sería todo hasta aquí, ¿no? Pasen muy buen día. Saludos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.